tal a todos? Hoy en este jueves que nos acercamos a la presencia viva de Jesús en la Eucaristía y que estamos en esta jornada de la paz, pues precisamente quisiera hablar acerca de lo que es la paz y cómo podemos generarla, ¿no? Que ha sido la invitación que los obispos mexicanos y que también toda la Iglesia, el propio Papa Francisco, ha invitado a ser esos constructores de paz. Hay una cita bíblica que me ha ayudado como a entender cómo podemos vivir, entender y transmitir la vivencia de la paz, que es Filipenses 4:7, y nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. A partir de esta cita bíblica podemos entender qué es la paz. Sabemos que estamos en un mundo que urge la paz en la vida de todos los seres humanos y que se habla de paz por todos lados. De hecho, ya hemos visto cómo se han buscado esos acuerdos de paz, cómo se han reunido la ONU, la OTAN, y diferentes organismos que han buscado que la paz en el mundo pues sea una realidad. Pero, ¿por qué no se consigue la paz? ¿Por qué, a pesar de todos esos acuerdos, de todas estas reuniones, de todas estas acciones que se realizan en el mundo, por qué no se logra conseguir la paz? Lo primero que hay que entender es qué es la paz, porque será posiblemente que al no entender qué es la paz, pues no se consigue. En el mundo, normalmente podemos encontrar que la respuesta a esta pregunta de qué es la paz es: la paz es bienestar, la paz es ausencia de violencia y la paz es ausencia de problemas. Y cuando se busca solamente eso, es lo que ahí viene y genera mayor conflicto. Porque si solamente nos quedamos que la paz es bienestar, sabemos que el ser humano muchas de las veces busca bienestar solamente para él. Por lo cual, si ya hay algo que no da el bienestar al otro, ahí empieza el conflicto con el otro, o incluso con nosotros mismos. Cuando queremos encontrar ese bienestar solamente en los elementos que nos presenta la sociedad, pues tampoco encontramos esa paz interior. Y al no encontrarla, pues buscamos que el otro nos la dé, y al no darlo, pues precisamente empieza el conflicto. No es tampoco ausencia de violencia, porque precisamente se entiende en el mundo que para que no haya violencia hay que hacer la guerra, ¿no? Y poder así evitar la violencia. Pero pues es una contradicción que se da pues a través de esta decisión. Ni tampoco es la ausencia de problemas. No es llegar a esa parte de no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo, pues aún así generamos mayor tensión y violencia en el mundo. ¿Qué es la paz entonces? ¿O cómo se consigue la paz? La paz, sabemos, como nos dice, la paz de Dios. Y encontramos esa cita bíblica donde Jesús nos habla: mi paz les doy y mi paz les dejo, no como la da el mundo. Entonces quiere decir que a lo mejor la paz que estamos buscando no la vamos a encontrar en el mundo, sino la vamos a encontrar en Dios, partiendo de Él. Por eso esta cita bíblica habla de la paz que viene de Dios. ¿Cuál es esa paz que Dios nos da? Normalmente siempre encontramos este dicho en el mundo: después de la tormenta viene la calma o la paz. Pero Dios lo que nos dice es: yo te doy la paz en medio de la tormenta. Porque precisamente esta primera parte, si nos recordamos cómo decía, era que esta paz que viene de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es decir,
no es una paz como la que podemos entender en este mundo, sino que es una paz que viene desde el interior. Por eso es que es encontrarnos con Él para poder así recibir la paz que viene de Él. Y cuando esa paz viene y se deposita en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra vida, después se va generando hacia afuera. De ahí el que nos dice el Salmo 46, yo soy capaz de cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Es decir, la paz viene desde ese encuentro interior con Dios y con esa transformación desde el corazón para poder así extenderla hacia afuera. De ahí la importancia que nos han invitado estos días a la oración, porque no es rezar por la paz, sino es orar con Dios para que Él nos transmita esa paz y desde ahí poderla nosotros generar a través de acciones que nos lleven a ser constructores de paz. De ahí el que la segunda parte de esta cita bíblica nos habla de cómo generar esa paz. Y nos dice que sus corazones, sus pensamientos sean guardados por Cristo Jesús. Recordemos que esa parte de guardar, custodiar, no se refiere a ocultar, sino guardar, custodiar, se refiere a que Él sea el guía, el que vaya iluminando, el que vaya transformando ese corazón y ese pensamiento para que así podamos irlo generando a nuestro alrededor. De aquí recordamos esas palabras de San Juan Pablo II. ¿Dónde empieza esa humanidad nueva? ¿Dónde se genera esa paz? Pues de corazones nuevos. Y sabemos que el corazón no solamente se refiere a tener sentimientos de paz o deseos de paz, sino también es unido a los pensamientos. Es decir, cómo generamos una manera de pensar para poder generar una manera de vivir. Y solamente la paz se va a poder vivir si la generamos en la forma de pensar. Por eso, solamente desde ahí comienza este camino para poder construir la paz. Porque desde ahí, ¿cuántas personas han generado esa violencia? No solamente a nivel externo, que ya es una consecuencia, sino que primero la generaron en su pensamiento y en su corazón. Lo vemos a lo largo de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas, incluso también podemos conocer nosotros en la actualidad, van generando esa violencia, esos sentimientos negativos, esos pensamientos negativos, y después eso mismo lo van transformando en acciones? Recordemos cuántos personajes de la historia de salvación comenzaron así, primero con un pensamiento, después con un sentimiento, y ese sentimiento les llevó a una acción. Recordemos el primer conflicto, digamos así, mundial de dos hermanos, Caín y Abel. ¿Qué sucedió con ellos? Si recordamos la historia de estos dos hermanos, ¿cómo comenzó? Con un pensamiento. Es decir, Caín, al ver cómo Abel ofrecía o hacía sus ofrendas a Dios, empezó a pensar en contra de él. Y ese pensamiento, al mantenerlo, después le fue generando un odio hacia su hermano Abel. De ahí que recordemos esas palabras que Dios le dirá a Caín. Mira que el pecado, el mal, está tocando a la puerta de tu corazón o está a la puerta de tu corazón. Evítalo, ¿no? Pero sabemos que Caín pues continuó con ese pensamiento, con ese sentimiento que le llevó después a una acción, que fue el conflicto y la muerte, bueno, el conflicto con su hermano y la muerte de su hermano, Abel. Por eso así vamos generando lo que se va a generar también a nuestro alrededor.
De ahí la importancia que nos dice hoy esta cita bíblica de San Pablo. Queremos que la paz se vaya generando a nuestro alrededor. Comencemos con depositar esa paz en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, para que esos sentimientos de paz y esos pensamientos de paz sean los que se vayan generando a nuestro alrededor. Porque precisamente si meditamos, y eso les invitaría a realizar, meditemos la oración de San Francisco: hazme un instrumento de tu paz. Y precisamente habla de pensamientos y de sentimientos, y cómo eso se genera en una acción. Pidamos pues al Señor para que esa paz que Jesús nos vino a traer sea una realidad en nuestra vida y también a nuestro alrededor. Gracias y que Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.